Bien, continuamos con nuestra epístola de Judas y hoy continuamos con el 12, versículo de 12 a 16. Bueno, ha sido de bendición. Vemos que hemos encontrado bastante información útil, revelación de Dios para Amén. nosotros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nos dediquemos a estudiar con gozo, con alegría la palabra de Dios, porque la mejor manera de combatir la apostasía y los falsos maestros y falsas enseñanzas es con el conocimiento de la verdad. Esta es la mejor manera de combatir, ¿sí?, la apostasía. Bien, continuamos, versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, ¿de quiénes están hablando estos? Bueno, está hablando de los falsos maestros, ¿sí?, de los falsos profetas, de los falsos, de todos los falsos. Mejor dicho, está hablando de los apóstatas. Dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí la palabra mancha debió mejor ser traducida como piedras, o piedras puntudas o rocas, que es lo que digamos en los, como un arrecife, ¿sí? Como cuando un arrecife que en el mar, ¿sí? O sea, ¿qué hace una roca que no sea una roca oculta, digámoslo así? ¿Qué hace? Puede hacer naufragar un barco, una embarcación, la puede hacer tropezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están escondidas. Es decir, estas personas encubiertamente quieren hacer tropezar la fe de muchos. Dice, son manchas en vuestros ágapes. Bueno, ¿qué es ágape? Bueno, un ágape era una fiesta, un banquete de amor que los primeros cristianos celebraban, ¿sí? Mire, ¿qué se hacía allí? Ahí el objetivo era compartir, principalmente después de la cena del Señor, ¿sí? Después de la cena del Señor se reunían y compartían algo. Mire, allí compartían los ricos y los pobres, ¿sí? Ahí no existía clase social, entre cristianos no existía, ustedes allá porque ustedes son de la clase alta y acá los de la clase baja. No, en la iglesia primitiva se veía el amor. Todas las cosas las tenían ellos en común, compartían. Es decir, los que tenían daban, ¿para qué? Para que eso pudiera favorecer a los que no tenían, ¿sí? Aquellos esclavos, recordemos que en ese tiempo estaba la esclavitud, estaban, bueno, para muchos tal vez esa era la única comida que se comían en el día. Así era la situación de algunos, ¿sí? En aquel tiempo. Entonces, ¿de qué se trataba? De compartir, de darle al que no tuviera. ¿Sí? Hoy en día existe, en muchos lugares, muchas iglesias tienen, digamos, comedores que ayudan pues a los indigentes. Qué bueno, aunque no son pues de la misma, digamos, iglesia, pero es una ayuda. Y cuánto más a los de la fe, o sea, cuánto más si entre nosotros hay necesitados, cuánto más poder brindar esa ayuda. A mí me gusta siempre en la iglesia cuando tenemos la oportunidad de celebrar que las madres o la familia, sí, reunirnos y celebrar algo, es bueno, o sea, no debe perderse, digamos, esa buena costumbre de compartir, de saber que tenemos comunión unos con otros, ¿no? Como lo dice el apóstol Juan en su epístola, ¿cierto? En la primera epístola, amor y comunión. Le titulé así a la serie de primera de Juan, amor y comunión, porque eso debe haber entre nosotros, amor y comunión, ¿sí? Entonces lo que la otra gente veía era ver cómo se aman, o sea, ellos era para ellos impactante ver la manera de que se amaban los cristianos unos a otros, y ese amor debe perdurar por siempre. Entonces esos eran los ágapes, esos banquetes, esas celebraciones, estas fiestas de amor. Pero dice allí que estos falsos, estos apóstatas son manchas, o sea, ellos dañan, digamos, la buena comunión que ustedes tienen, ellos la dañan. ¿Por qué? Dice que comiendo impúdicamente, o sea, vergonzosamente, descaradamente, sin honestidad, con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, mire, se supone ¿quién es el que debe servir principalmente en la iglesia? El pastor. ¿Cómo así es? Sí, el pastor. O sea, ¿quién debe estar dispuesto a servir? Mire, todos debemos estar dispuestos a servir, pero dice, si alguno quiere ser vuestro Señor, debe ser vuestro siervo. O sea, el que debe dar ejemplo, el que no le debe costar dificultad pasarle usted un plato de algo, el pastor, la pastora, ellos pueden hacerlo, o sea, ellos deben hacerlo, nosotros debemos hacerlo. Y yo, en mi caso, con amor servía y daba a las hermanas, cuando era Día de la Madre, o cuando
recuerdo, Diciembre, final de siempre diciembre. servía, ay, ¿cómo así? Y bueno, a mí me gusta mucho eso, servir, porque eso debemos hacer. Pero ¿qué dice con estos sinvergüenzas? Dice, comen con ustedes descaradamente, ¿sí? O sea, ellos se sientan descaradamente, ellos no van a servirle, ellos se quieren apacentar a sí mismos. ¿Qué quiere decir que se apacientan a sí mismos? Que ellos no buscan el bienestar común, ellos solamente quieren su propio bienestar, ellos solamente quieren saciar su vientre, ¿sí? Ellos, y mire, y tienen buen apetito, o sea, son voraces, ellos mejor dicho, ellos no van no, ellos van a acabar con todo, ellos van a comer, así los demás queden sin comer, y eso es lo que está diciendo, mire, al decir se apacientan a sí mismos, es eso, ¿sí? No les importa que haya otro hermanito, otra necesidad, no, ellos van a comer y lo hacen de una manera descarada, es decir, ellos no deberían estar allí, sin embargo van ese es el lugar predilecto de ellos, ¿sí? Donde puedan apacentarse a sí mismos, donde puedan suplir sus necesidades sin importarle a los demás. Dice, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Bueno, ya vamos a ver 4 maneras de la naturaleza. Ya vimos 3 ejemplos, ¿sí? de castigos que el Señor utilizó para ver el castigo, ¿sí? Lo que les esperaba. Ahora vamos a ver de la naturaleza cómo el Señor toma estas 4 objetos. Dice, primero nos habla de las nubes sin agua. Bueno, ¿qué es una nube sin agua? Usted se imagina en un verano bien fuerte y que se necesite, por ejemplo, para regar, para los cultivadores y todo eso, que se necesita el agua y que uno vea nubes, pero ¿qué pasa? No tienen agua, o sea, qué desilusión. Es decir, no llenan la expectativa, no son personas que pueden ayudar, que pueden dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie puede darte lo que no tiene. ¿Cómo lo representaba el apóstol Pedro? Fuentes sin agua, es decir, son una fuente, pero no tienen agua, es decir, no tienen nada para dar. Cuando dice la Biblia que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. En cambio ellos son fuentes sin agua, son nubes sin agua, o sea, no tienen nada para dar, están secos, ¿sí? Tremendo eso, ¿no? Dicen nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. O sea, mire, algo que vamos a ver es que los apóstatas no tienen un destino fijo, no tienen una meta clara, y vamos a ver también que son como estrellas errantes, es decir, no saben ni para dónde van. Y mire, y si una persona ni sabe para dónde va, ¿será que puede guiar a otro? Dice la Biblia, como un ciego va a guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Y eso es lo que les dice la Biblia. Por allá les decía a los fariseos, guías de ciegos, ¿cierto? Igual estos apóstatas, ellos no tienen nada para dar, ellos no saben, ellos no tienen definido nada, ellos no pueden llevar a ningún lado. Dice, llevadas de aquí para allá por los vientos. Dice, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿A qué más los está comparando? Árboles otoñales. Bueno, el otoño es la época donde se caen las hojas, ¿cierto? Donde los árboles muchos quedan sin hojas. Se esperaría que para ese momento tuvieran fruto, pero aparentemente pueden mostrar que tienen fruto, pero van a ver y no lo tienen. Son un guachimo, pues. Sí, o sea, son como aquellos árboles, no producen nada, aquellos árboles que no dan fruto. Pero ¿qué pasa si los desarraigan? Y bueno, como que se desarraigan, pero vuelven y usted dice, no, yo como que quiero nuevamente darle la oportunidad, vuelve y lo siembra, pero nuevamente nada, nuevamente no da fruto, mejor dicho. Dice la Biblia que el árbol que no dé fruto será cortado. ¿Sí? Entonces ahí se está refiriendo a ellos. Mire, ellos no tienen nada para dar, nada bueno va a salir de ellos, no tienen fruto. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Repito lo que en el mensaje anterior dimos. No se conoce a la gente la Biblia no dice por sus dones los conoceréis, porque hagan sanidades, milagros, los conoceréis. No, es por los frutos. Ellos tienen que dar frutos ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Y mire, cuando una persona está verdaderamente arrepentida, no vuelve atrás. Si no vuelve atrás a lo mismo, a la misma cochinada. No, la persona debe dar ejemplo, seguir en el camino, apartarse del mal. Dice, el que robaba, ya no robe más. Que si usted era grosero, ya no sea grosero. Que si usted era blasfemo, ya, ¿cómo va a seguir en lo mismo? No, tiene que haber un cambio. En cambio, dice acá que estos son como árboles otoñales sin fruto.
Y dice, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, mire, este lenguaje son lenguajes fuertes, pero no se refiere, digamos, 2 veces muertos, se refiere, digamos, a los árboles que se les dio una oportunidad y no dieron fruto y se les volvió a dar otra oportunidad, pero no, entonces nuevamente se desarraigan y ya definitivamente ya se secan y ya no van a dar la apariencia siquiera de que van a dar algo, ¿sí? Dice, y desarraigados. Cuando algo es desarraigado de raíz, ya no hay manera de que viva, o sea, no hay manera. Usted lo que necesita es cortar de raíz, o sea, usted llega, coge la pala, le mete ahí y saca todo, no deja nada, ya ese árbol ya se muere, o sea, ya se muere totalmente, dice, desarraigados. Así es lo que el Señor va a hacer con estos apóstatas. Y en el sentido de ellos, ¿a qué se refiere? A 2 veces muertos. Bueno, 2 veces muertos. Primero que todo, se puede referir a la muerte espiritual, sí, la muerte espiritual que todos experimentamos por venir con el ADN del pecado, muerte espiritual. Nacemos así en una condición de pecado. El salmista lo dijo, en pecado, ¿cierto? Me concibió mi madre, o sea, venimos así con ese pecado. Bien, entonces esa puede ser la primera muerte. Y cuando ellos, dice la Biblia, que ellos, mire, Cristo hizo la obra en ellos. Les dio vida. Sí, Cristo hizo la obra en ellos, pero ¿qué pasa? Se apartan. Y en Pedro, ¿cómo los llama? ¿Sí recuerdan cómo dice Pedro esto? Digamos, el paralelo el similar a Pedro. Dice, pero les pasó como lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cielo, ¿cierto? Eso lo dice el apóstol Pedro, o sea, está diciendo, ellos fueron una vez, el Señor los redimió. Entonces, eso de que la salvación no se pierde, mire, la salvación no se pierde, el que se pierde es usted, si se aleja del Señor. Son las personas, ¿cierto? La salvación no se pierde, la salvación Dios no la dio, pero es usted el que se pierde si se aleja del Señor y del camino, ¿sí? Entonces, mire, si uno no permanece en la fe, en el Señor, en el camino del Señor, claro, o sea, uno debe permanecer. El Señor, la salvación es nuestra, Él nos la dio, pero debemos de permanecer, porque si apostatamos, si hablamos mal, entonces, ¿qué se puede esperar de nosotros? Dice una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Bien, entonces, a eso se refiere, ¿no? Y a la muerte, y 2 veces muertos también, la muerte espiritual y muerte segunda, ¿sí? Es decir, el castigo eterno, lo que les espera, el juicio eterno, la condenación eterna, ¿sí? O sea que la apostasía vendría a ser una de las 2 muertes. Bien. Versículo 13. Dice, fieras, ondas del mar, ¿cierto? Bueno, ahí se refiere, fieras es violenta, salvaje, como los tsunamis, ¿sí? Esas son las fieras ondas del mar. ¿Qué pasa con esas olas así fuertes? Son destructivas, ¿cierto? Esas olas son para matar a cualquiera. Y cuando son demasiado grandes y se pasan a la ciudad, van destruyendo todo a su paso. ¿Y qué más dice allí? Dice, fieras, ondas del mar. Que espuman sus mismas aulas. Dice, que espuman acá dice que espuman su propia vergüenza. Es decir, ¿cómo es esa espuma que sacan esos tsunamis? Sucia, negra, ¿sí? No es una espuma bonita, no. Cuando usted mire los videos de los tsunamis que han habido, y eso cuando destruye todo, cuando empieza a invadir ciudad y todo, vea, eso se lleva todo, eso se lleva la basura, eso carga o sea, ya no es agua normal, sino que son aguas negras, basura, o sea, toda la suciedad del mar y de los lugares, así está comparando a los falsos maestros. Es decir, toda la suciedad que hay en su corazón, porque recordemos que esas son personas que están en pecado, son personas pecaminosas, que les gusta o sea, ellos se deleitan en su concupiscencia y viven para agradar la concupiscencia, ¿sí? Recordemos eso, que ellos son fornicarios, son adúlteros, son, mejor dicho, muchos pecados encima traen, ¿sí? Muchos pecados encima traen. Bien, y entonces, a eso se refiere, pues,
lo que dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Dice, destruyen todo su paso, dice, espuman suciedad sin control de su propio corazón. Es decir, estos tsunamis, digámoslo así, estas fieras, en el libro de Isaías habla también de eso, destruyen todo a su paso sin control, o sea, no tienen ningún control, y asimismo los falsos dejan ver toda la maldad, toda la suciedad que hay en su corazón. Bien, continuamos. Dice, estrellas errantes, sí, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿A qué más las está comparando? Bueno, este es el cuarto, ¿no? Ya vimos la primera, que eran nubes sin aguas, árboles otoñales, fieras ondas del mar, y ahora son estrellas errantes. Bueno, ¿qué son estrellas errantes? Bueno, son estrellas fugaces, ¿sí? Son solo una ilusión, ¿sí? Una estrella errante, una estrella fugaz, por ejemplo, usted en una noche estrellada, usted puede mirar el cielo y de un momento a otro puede ver una estrella que pasó y se apagó su brillo, ¿sí? Así el Señor está comparando que a los apóstatas. Mire, las estrellas normales, ellas tienen una órbita, ¿sí? Ellas giran en una órbita, ellas tienen un propósito, ¿sí? Digamos, tienen su propósito, que es alumbrar el mundo, ¿sí? Alumbrar acá el universo. Ese es el propósito de las estrellas, dar luz, ser luz. Pero ellas tienen una posición, ellas viven en su órbita, ellas permanecen en su órbita. Pero estas estrellas errantes, es decir, no tienen un destino fijo. Ellas andan vagabundas por ahí sin saber para dónde van. Nuevamente, como le decía, nubes sin agua, es decir, no tienen un destino, no saben para dónde van, andan así errantemente. ¿Y qué pasa? Su luz es muy corta, ¿sí? Su luz es así como las estrellas fugaces, alumbran un momentico y ya se perdió, desaparecieron por siempre en la oscuridad, ¿sí? Dejaron de ser, ya no existieron más. Así como ellos, el Señor compara a los apóstatas. Miren, los apóstatas pueden tener fama, pueden tener mucha fama, digamos, en televisión, en YouTube, en lo que hoy en día, más que la televisión, yo creo que son las redes sociales. Pueden tener muchos seguidores, pueden tener mucha plata, sí, porque han conseguido y han logrado engañar a mucha gente y se han llenado de dinero. Mire, pueden tener aviones, pueden tener yates, pueden tener casas, edificios, los lugares de congregación inmensos, grandes, lujosos, o sea, todo eso, pero eso es que pasajero, esa luz pronto se apaga, ¿sí? ¿Qué ha pasado con muchos apóstatas? De un momento a otro mueren. ¿Y qué le pasó con la riqueza? O sea, todo lo que trabajaron, todo lo que robaron a la demás gente, ¿a dónde quedó? Si ni siquiera se salvaron sus almas. ¿Por qué? Sí, porque se fueron a una eternidad sin Dios. Este es el final de los apóstatas. Brillan, pueden brillar, pueden mostrar una fama, ¿sí? Mostrar un crecimiento momentáneo. Sí, ellos son estrellas, pero estrellas errantes, estrellas fugaces, estrellas que van a dejar de ser. O sea, su brillo dura muy poco en realidad. El brillo dura muy poco. Y mire, yo creo que si no necesidad de hablar de nombres en nuestra sociedad, en nuestros días, yo creo que hemos identificado a muchos. Sí, porque yo recuerdo que hubo un tiempo hubo un tiempo más que todo. Yo escuchaba, por ejemplo, una vez estaba escuchando un mensaje por la radio y estaba muy bueno el mensaje, pero llegó y dice, bueno, yo les voy a soltar una palabra, pero antes, para poder soltar la palabra, eso necesita una ofrenda. Traigan la ofrenda. Entonces yo dije, eso no está bien. O sea, ¿cómo así? Para poder soltar la palabra hay que dar ofrenda en el momento. Yo dije, eso no está bien. Y así hemos escuchado un sinnúmero, y ya usted debe aprender a identificar quiénes son estos falsos, ¿sí? Debe aprender que lo que les interesa es el dinero. A ellos no les interesa que la persona se salve, que se arrepienta. A ellos no les importa nada de eso. Ellos lo único que quieren que ni ellos están salvos. Satisfacerse a sí mismos. Claro, ellos ni saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Ellos son errantes. Bien. Ellos andan perdidos, sin rumbo fijo, ¿no? Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tremendo, ¿no? O sea, para estas estrellas que los va a tragar, digámoslo así, el agujero negro los va a tragar por siempre. O sea, hablando pues en términos de astronomía, ¿sí? Entonces mira el destino.
el destino de los malos, ¿sí? Ay, Dice la Biblia que el fuego del infierno no alumbra, son tinieblas. La Biblia los llama las tinieblas de afuera. O sea, las tinieblas son tan grandes que se pueden tocar, se pueden palpar. ¿Se imagina un lugar de esos? La Biblia lo llama, ¿no? El lugar de oscuridad. Que aunque hay fuego, ese fuego no alumbra, ese fuego no sirve para eso, ese fuego es de tormento. Entonces mire o sea, es una fuerte exhortación que nos está haciendo, tanto que no caigamos en apostasía, como que no nos dejemos llevar por la apostasía y que vivamos para Cristo, vivamos para agradarlo a Él. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, y aquí nuevamente es un poquito largo. Bueno, esta parte no la encontramos tampoco en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice que esta profecía no está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Al igual que la otra, al igual que lo otro que decía del Arcángel Miguel. ¿De qué se trata? Bueno, mire, existe un libro apócrifo llamado Enoc, ¿sí? Enoc, que al igual que el otro también es un libro que no fue pseudoepigráfico, es decir, que no fue escrito por Enoc. O sea, se le atribuye a Enoc, de pronto ¿para qué? De pronto porque sí fue un profeta real, porque dio profecías reales, pero entonces este libro fue escrito en el periodo intertestamentario, ¿sí? En este periodo fue escrito. Y no solamente por una persona, sino por más autores, ¿ya? Entonces, por esa razón, no es un libro inspirado, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente se le atribuye falsamente a Enoc, y Enoc no lo escribió. Bien, entonces, aquí tengo unas cosas que apunté. Dice, ¿por qué el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico? Bueno, primero porque no se considera inspirado por Dios. Cada parte que nosotros leemos es inspirada por Dios. Dice en el libro que toda la escritura es inspirada por Dios. Creo que es en Timoteo que está. Apta para enseñar. Bueno, esa es una de las razones. 2. No fue escrito por Enoc, a quien se le atribuye falsamente, ya que fue escrito en el periodo intertestamentario. ¿Y cuándo vivió Enoc? Antes del diluvio. O sea, Enoc fue... en la era de piedra. Exacto, allá o sea, Enoc vivió... Fue considerado es considerado el primer profeta en la Biblia, ¿sí? Antidiluviano, imagínense. Entonces él no pudo haber sido quien lo escribió, ¿sí? Bien, dice, aunque este texto fue conocido por los judíos. Bien, fue escrito en el periodo de silencio, o en el periodo intertestamentario es también conocido como de silencio. ¿Por qué? Porque Dios no hizo revelaciones directas durante 400 años, ¿ya? Entonces, como todo lo que se escribió en ese tiempo no es considerado inspirado por Dios. ¿Qué otros libros existen de ese tiempo? Pues los Macabeos, ¿sí? Que en ese tiempo se levantaron ellos, y entonces esos libros no son inspirados. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque Dios en Malaquías dio una esperanza. ¿Sí recuerdan el final de Malaquías? Que dice que les daré el sol de justicia, de una esperanza ahí del nacimiento de Jesús y todo esto, y la segunda venida de Cristo allá en Malaquías, y empieza allá en Mateo. Mire, Malaquías termina Malaquías terminó con una maldición, ¿cierto? Pero ¿cómo empieza Mateo? Con una bendición. Entonces el cambio de una era a la otra. Entonces durante ese tiempo intertestamentario no se considera que no hubo pues revelación, no hubo ningún libro que fue inspirado como para que entrara en el canon bíblico, ¿ya? Entonces este libro fue escrito en ese tiempo. Y también ¿por qué otra razón? Porque tiene aparentes contradicciones con la Biblia, ¿ya? Aparentes contradicciones. Una de ellas, que Enoc narra como la lluvia y todo eso, cuando en la época antidiluviana no existía la lluvia, nadie conocía la lluvia, y esa fue una de las razones por las cuales no creyeron muchos, ¿no? Porque no podían creer en algo que no habían visto. Bien, y la última, no fue incluido dentro del canon judío. Mire, lo que se incluyó en el canon judío del Antiguo Testamento es lo que nosotros tenemos hasta hoy en día. Ellos no lo incluyeron. O sea, si ellos no lo incluyeron, tampoco nosotros, es decir, tampoco la iglesia. La iglesia luego incluye, ya no son los judíos, digamos así, todos los que intervinieron, aunque sí
bueno, los padres de la iglesia y todo, pero no fueron ellos. ¿Por qué? Porque pues, recordemos, muchos no creyeron en Jesús y todo esto, pero ya es la iglesia la que viene pues a incluir todo, y los padres de la iglesia que fueron metiendo, inspirados por Dios. O sea, sabemos que fue Dios el que guió a estos hombres para que así el canon bíblico, o sea, 66 libros, fueran considerados como inspirados. El libro de Judas también tuvo problemas para entrar en el canon, al igual que primera y segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque no creí, Pedro porque no querían que él era el autor, Judas porque aquí cita 2 libros apócrifos, ¿sí? Que ya lo que hemos estado viendo. Bien, y la última razón por la que no entró es porque a la muerte de Juan, los padres de la iglesia consideraron que no aceptarían más libros, ya, de los que ya estaban. Dijeron, bueno, ya, él fue el último autor, ya murió él, ya. Empezaron, digamos, 100 años después, entre esto, dice, ya vamos a compilar, a recopilar todos los textos, ¿ya? Y este no, aunque fue escrito antes de Cristo, ¿qué pasó? Él estuvo perdido y no fue encontrado en esa época. Tal vez Dios no quiso que entrara pues dentro de la inspiración. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son muy buenas y vale la pena leerlo, pero hay muchas cosas que no van acorde al resto de la Sagrada Escritura. Bien, entonces, otra pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué Judas tomó de ese libro? Podemos pensar, ¿por qué Judas tomó una referencia de este libro para incluirlo en algo que fue inspirado? Bueno, mire, la tradición oral era la manera que, digamos, la tradición oral era, se contaban las historias de generación a generación, se iban pasando, ¿sí? De esta manera muchas cosas no quedaron plasmadas, digamos, en libros, pero este libro de Enoc plasmó específicamente esta profecía de Enoc. O sea, Enoc dio esta profecía, y este libro, mediante la tradición oral que se tenían de los judíos, Enoc la plasmó allí pues en su libro. Entonces, ¿qué pasó? Judas tomó posiblemente de este libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es inspirado, porque eso es de Dios, porque es así. O sea, desde que esté en Judas, ya quiere decir que es una profecía real, una profecía verídica, algo que pasó. Y mira, increíblemente cómo un profeta tan antiguo pudo ver la segunda venida de Cristo, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de Enoc. Yo empecé hablando del libro de apócrifo de Enoc, en vez de haber empezado hablando de Enoc, el personaje bíblico. Bueno, Enoc vivió allá, su historia está en Génesis 5, dice la Biblia que séptimo desde Adán, ¿sí? Y eso está en primero de Crónicas 1:1, ahí podemos ver la genealogía, ahí se nos nombra los 7. Primero está quien, Adán, luego Set, recordemos que viene por la línea de piadosa de Set, y allí hasta Enoc. No confundir con Enoc, el hijo de Caín, porque Caín tuvo también un hijo que se llamó Enoc, ¿sí? No confundirlo con él, porque por esa línea no viene, es el otro hijo de Adán, ¿sí? Set, y que de ahí también salió Noé, ¿no? Porque creo que era bisabuelo, papá de Matusalén, y creo que era bisabuelo para Noé, Enoc. Bueno, ¿quién fue Enoc? Bueno, dice que anduvo con Dios, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Dios se lo llevó, es decir, lo arrebató. Y en el libro de Hebreos, ¿qué es lo común a los cristianos que hablamos? La fe, ¿cierto? Y en el libro de Hebreos nos habla de la fe de Enoc. Dice, por la fe fue transpuesto para no haber muerto. Y como dato curioso, uno de los testigos no puede ser Enoc. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está la promesa? Que fue traspuesto para no haber muerto, ¿sí? Entonces, Enoc queda descartado por esta razón de ser uno, o sea, de ser uno que no vería muerto, ¿listo? Entonces, él no sería uno de los testigos. Una pregunta ahí que nos quede ahí. Y Enoc, ¿cómo está? O sea, ¿de qué manera él está? O sea, algo que podemos saber es que hasta ahora todavía ninguno ha sido transformado, ¿cierto? No, el único que está vivo, que permanece vivo, resucitado, es Cristo. O sea, su cuerpo ya está transformado, glorificado. Bueno, de resto los seres humanos, bueno, es una pregunta ahí que ni siquiera yo, nadie no podemos responder. O sea, es muy difícil de responder esa pregunta. ¿Cómo está Enoc en este momento? ¿Dónde está Enoc? Al igual que Elías, ¿no? Ellos no, pues al menos de Elías, sabemos que él viene
y a él lo van a matar. Por eso, ¿y cómo está? ¿Cierto? La pregunta, ¿cómo Sí, está? ¿cierto? Pero de Enoc no sabemos mucho. ¿Y dónde están? ¿En qué lugar? ¿Están diferentes a los que ya han muerto en Cristo? ¿En un lugar diferente? Bueno, no lo sabemos. O tal vez podríamos investigar un poquito, ¿cierto? Sobre eso. Bien, dice, de estos también profetizó Enoc. ¿De quién? ¿De quiénes son estos? O sea, los falsos, ¿sí? Está hablando de los falsos. Dice, séptimo desde Adán diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, ¿qué más podemos decir de Enoc? Bueno, otra cosa importante. Mire, Enoc simboliza el arrebatamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue arrebatado. Sí. O sea, desde antes nos está mostrando, ¿sí? El Señor. Mire, para los que caminan con Dios, Dios es decir, Él representa a los que caminamos con Dios, Dios nos va a llevar, ¿sí? El que camina con Dios va a ser arrebatado por Dios. Es un hombre justo. Bien. Entonces, ahora sí hablemos de lo que dice exactamente del texto. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí está hablando de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Sí, es la segunda venida. A Adán le fue revelada la primera venida de Cristo. A Enoc le fue revelada la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿cómo así? ¿Quiénes son esos santos decenas de millares? ¿A quién se refiere? ¿Seres humanos y ángeles? ¿No? O sea, yo pienso se refiere a los dos. ¿Por qué? Esto sí, veámoslo por favor. Bueno, en Daniel hay dos citas que podemos leer. Ya estamos acabando. Daniel 7:10 y yo busco Apocalipsis 19:14. Yo busco la de Apocalipsis. Y tú me buscas por favor Daniel 7:10. 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está hablando de los ¿qué? De los ejércitos celestiales. Bueno, se puede referir a ángeles junto a la iglesia, ¿sí? Pero, entonces, como la segunda venida de Cristo, que todo ojo le verá, es diferente del arrebatamiento, ¿cierto? Aunque los dos eventos forman parte de uno solo, de uno solo, pero en el arrebatamiento, digamos, viene como ladrón, ¿cierto? Nadie le va a ver, nadie va a saber. Pero ya en la segunda venida de Cristo ya viene y es visible. Dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron van a hacer lamentación por el Hijo de Dios. ¿Y ahí con quién viene? Con sus santas decenas de millares. O sea, mucha gente. Miles y miles. O sea, ¿qué dicen en Daniel? Y todos, ¿no? Todos nosotros los que vamos a ser arrebatados. Porque ya pasaba el arrebatamiento. Sí, Daniel, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Ahí de qué nos está hablando, de millares que asistían, que le servían, ¿cierto? Los que asistían delante de él eran millones de millones, o sea, los que iban a ser juzgados. Bien, continuamos. 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, ¿para qué viene el Señor? Para hacer juicio. Ya no es su primera venida, que fue amor, ternura. Se dejó escupir, dejó que lo latigaran. O sea, en su primera venida él vino como un cordero. Dice, como cordero fue llevado al matadero en su primera venida. La segunda venida ya es diferente, ya es el día de la ira, ¿cierto? Ya la segunda venida, ya aquel personaje es el mismo, pero ya vienes a juzgar. O sea, él vino a dejar a morir por nosotros, vino en una actitud de siervo, pero vuelve como rey, como juez. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué juicio está hablando? Del gran juicio ante el trono blanco, ¿sí? El juicio ante el trono blanco, el juicio final, donde dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por las obras, ¿sí? Dice, nadie se salva por obras. Somos salvos ¿por qué? Por Cristo. Pero todo aquel que no aceptó a Cristo, entonces va a ser juzgado por sus obras, y por obras nadie se salva. Dice, fue juzgado cada uno ¿qué? Según sus obras. Y ahí está hablando del juicio ante el trono blanco. Dice, para hacer juicio contra todos los impíos. Dice, y dejar convictos. ¿Qué es convicto? Bueno, la palabra convicto significa alguien que ha sido hallado culpable y se le ha demostrado.
Eso es un convicto, ¿ya? Ellos van a ser hallados culpables y se les va a demostrar. O sea, cuando dice la Biblia que los libros fueron abiertos, ¿sí? Los libros fueron abiertos. O sea, nadie va a ser juzgado por lo que no ha hecho. Cuando la Biblia dice que los libros fueron abiertos y la Biblia, porque ¿qué nos va a juzgar en el día postrero? La Biblia. O sea, la palabra de Dios va a ser uno de los libros que va a estar presente en el juicio final. Bien, y dice allí, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Mira, ahí habla 3 veces, se refiere es como, parece una redundancia, ¿cierto? A los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Mire, impío, abandonaron el camino de la piedad. Entonces, ¿qué es un impío? Estuvo en algún momento en el camino de Dios, pero ¿qué pasó? Abandonaron la piedad, por eso son impíos. ¿Y cuál es el camino de la piedad? El camino de Jesucristo. Dice, de todas sus obras impías, ¿ves? ¿Ves que serán juzgados según sus obras? Ahí respaldamos lo que dije antes, ¿cierto? Que fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, ellos van a ser juzgados ¿por qué? Por las obras. Dice, impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Es decir, todo lo que ellos hacían era de total desagrado a Dios. Ellos eran hombres impíos con obras impías y habían actuado impíamente. Toda su vida fue de impiedad. Vivieron para agradarse a sí mismos. Dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, todas esas barbaridades, todas esas cosas que escuchamos, que han hablado, que Dios, que Jesús, yo sé que han hablado muchos, son burladores, dice el apóstol Pedro, son burladores, todos ellos, dice, de toda palabra ociosa que sale de la boca de ellos darán cuenta en el día del juicio. Mire, todos ellos están reservando, o sea, hay un día reservado, ¿para qué? Y ellos son reservados para ese día, para ese juicio, para el gran juicio final, en el cual, mejor dicho, no va a quedar jinete con cabeza, van a volar cabezas, mejor dicho, ese día. Para eso se están preparando esta gente, ¿qué hacen? O sea, ¿por qué desperdician la oportunidad? Si ya vimos que Dios es un Dios de amor, y Dios es de misericordia y Él perdona. Y si, ahí ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no se quiere arrepentir. El problema es que las personas quieren seguir en su pecado. Les interesa más la plata, les interesa más el lucro, la fama, el dinero, las cosas pasajeras que la vida eterna. Ese es el problema. El problema no es que no tengan perdón, ellos tienen perdón, pero el problema ¿cuál es? Que ellos no quieren. El problema es que ellos andan perdidos, errantes y sin rumbo fijo. Y así mismo hacen caer en su mismo camino, hacen que otras personas lleguen también a ese camino. Y muchas personas van a ser lanzadas al lago de fuego porque siguieron a estos falsos maestros. ¿Pero por qué se dejaron engañar? Porque no estudiaron la palabra, porque no tuvieron una vida en comunión. Es culpa de ellos mismos. ¿Por qué? Por no atender a la palabra de Dios. Bien, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, ¿qué son los murmuradores? Bueno, aquellos que murmuran de la autoridad, de los mandamientos, se quejan, son inconformes, sí, son insatisfechos. Esos son murmuradores. Y ahora, ¿qué son querellosos? Nunca están satisfechos con su suerte. Acusan a Dios de lo que les sucede, ¿sí? Y a quién vimos aquí, de los ejemplos que ya vimos, ¿a quién podemos identificar aquí? A los murmuradores y querellosos. A Coré, exacto, a Coré. Coré no estaban de acuerdo con lo que, mire, Dios les dio un puesto, ¿sí? Ellos eran líderes prominentes en Israel, Coré y esos otros hombres. Ellos eran líderes, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? No aceptaron, no estaban de acuerdo, no, pero Señor, pero o sea, ellos quisieron imponerse sobre Moisés, ¿cierto? Ellos quisieron ejercer autoridad aún más de lo que les correspondía. Entonces ahí está un claro ejemplo. Ahí vemos, yo cuando leí esto dije, esos son el ejemplo de Coré, murmuradores y querellosos, y buscan pelea, ¿cierto? Buscan pleito, buscando que los demás se vayan detrás de ellos y que dejen a Moisés. Ese es el típico ejemplo de Coré. Bien, dice andando según sus deseos, que andan según sus propios deseos, es decir, a ellos no les importa sino satisfacerse. Y mire, puede que se refiera a pecado, como puede también que sean cosas que no sean malas, como por ejemplo, hay gente que hay
personas que les gusta mucho viajar y ese es su mayor deseo en la vida, ¿sí? Es decir, con tal de que puedan estar viajando, no importa lo demás, no importa a costa de que lo logren, o cosas como esas. Hay otras personas, les gusta coleccionar carros, coleccionar, bueno, no sé qué, puede que en sí eso no sea malo, pero lo único que les importa es que satisfacer esos deseos, ¿sí? Satisfacer, entonces mire, ahí está, ¿cómo lo llamaríamos también nosotros? Los sueños, ir detrás de los sueños, perseguir los sueños, ¿sí? Que son los propios deseos. Que como ya les dije, no es que sea malo uno de pronto soñar algo, planear algo, tener algo como meta, pero otra cosa muy diferente es, yo todos mis sueños los voy a cumplir y si no los cumplo, entonces es que Dios no me quiere y empiezan a hablar mal de Dios. Bien, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. A ver, ¿qué son cosas infladas? Bueno, son charlatanerías, extravagancias, aparente elocuencia, o sea, habla muy bonito, ¿sí? Las cosas infladas es como algo que es mucho viento, pero al final no tiene nada, como los paquetes de papas, que usted los ve inflados, pero los pincha, eso no tienen papas, no tienen nada, esas son cosas infladas, cosas exageradas, o sea, se ve exagerado algo, pero realmente el contenido es vacío, no tienen esencia. Dice, ¿para qué usan ellos eso? Para impresionar, para engañar, para atraer a los incautos, ¿sí? Estas son las palabras infladas, es decir, usted va a escuchar y dice, uy, esta persona habla muy bonito y todo, pero ¿será que sí? O sea, prometen lo que no pueden dar, ¿sí? Muestran cosas, ay, Dios te va a dar este año, Dios te va a dar un carro este año. Esas son cosas infladas, ¿cierto? Porque a ver, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Es cierto? Al final del año, ¿será que sí se le da el carro o no? Es pura mentira. ¿Será que la profecía de Dios es para dar algún carro? No. ¿Qué trae de consolación, exhortación, edificación? Que Dios te vaya a dar un carro, por ejemplo, ¿no? Número Entonces, uno, no tiene pase, ¿sí? No sabe manejar. Le dan profecías a alguien así que no tenga pase ni sabe manejar ni nada. ¿Es para qué? exacto, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Eso sí, estos son amigos de los ricos, ¿sí? Los ricos que van a la iglesia, ellos sí son, estos falsos, detectan bien quién es el que tiene plata. Hermano, venga, usted puede cantar, lo ponen a predicar, por ejemplo, si un famoso se convierte, ¿qué pasa? Ese es el primero que va al púlpito. Ajá. Ese no se prepara, no hace nada, venga, cuente su testimonio y hable y predique, cante. Y ni siquiera han dado un fruto todavía. Eso pasa mucho, ojalá que todos los que se convirtieran a Cristo siguieran el camino y no se apartaran, no es que tengo que cumplir un contrato y es que tal, y mentira, que se quedan y muchos, tristemente, ¿no? Muchos no se convierten de verdad, sino solamente temporalmente, vuelven atrás, ¿sí? Porque acá no ganaron el dinero que ganaban allá en el mundo y cosas semejantes. Bien, amados hermanos, la adulación es ¿para qué? Para obtener una recompensa, ¿sí? Entonces se busca favores. No busquemos favores de los hombres, no busquemos favores del que pueda ayudarnos económicamente. Hablemos la verdad, contendamos por la fe, ¿sí? Que la fe sea lo importante. Que yo tengo necesidades, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces vamos a creer, a confiar y a esperar en Dios y que el Señor nos guarde. Ya hemos visto todos estos castigos y todo lo que les espera a los impíos y a los que se apartan de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que ¿qué? Que avanzan. Amén. De los que creemos para vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.